Mis hermanos, buenos días. Me pongo nervioso, hermanos. Ya bueno, los que somos de acá de casa, no hay problema, ya me conocen de que a veces me equivoco y me saben perdonar. Pero ante tantas visitas, ¿no es cierto? Tengo que decirles por favor, ¿sí? Si hay alguna equivocación, si hay algún error, tengan la amabilidad en el espíritu, puedan ustedes pedir al Señor, Señor, ayúdame a entender qué quiso decir el hermano, ¿sí? Así es que entonces, que el Espíritu Santo sea quien ministre esta mañana la palabra. Y sobre todo, nos lleve a experimentar y a vivir eso en una vida práctica. Muy bien, comencemos. De lo que leímos, ¿cómo se llama? Mateo 7:12. ¿Cómo se llama? La regla de oro. ¿Y qué dice la regla de oro? ¿Cómo dice, hermanos? Miren, leamos, por favor. Ya me pidió el hermano, dice, usted lea, dice, así es que tengo que leer. Vamos a ponernos los lentes. Dice, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Mis hermanos, una de las cosas que tanto necesitamos es que eso realmente sea práctico en nuestras vidas. Y sobre todo en un lugar demasiadamente especial. ¿Sí? ¿Dónde es? En nuestras casas, mis hermanos. ¿Sí? En nuestras casas. Muchas de las veces nosotros nos cuidamos mucho de cómo nos comportamos fuera, pero lamentablemente dentro de casa queda mucho que desear. ¿Sí? Esa es nuestra realidad. Y hablo de una experiencia propia. Si estoy aquí y toco este tema, mis hermanos, es porque necesito yo mismo repasar, porque hay muchas cosas, muchos errores, ¿sí?, que he cometido y sigo cometiendo. Y anhelo en el Señor poder dejarlo de hacer por amor a mi esposa y por amor a mis hijos. El tema de esta mañana se llama familias de éxito. ¿Quién no quiere tener una familia de éxito? Creo que todos queremos. Todos queremos tener un matrimonio de éxito y también queremos tener hijos exitosos. Ahora, la situación es en qué nomás. ¿Sí? Porque nosotros a lo mejor podemos pensar que ya el hecho de que nuestros hijos sean profesionales, estén ejerciendo en alguna institución, en alguna empresa, eso significa que ya cumplimos, ya llegamos, ¿no es cierto? Qué lindo, ya mis hijos son profesionales. Pero en el Señor tenemos que saber algo. Nuestro Dios es un Dios integral. Y no solamente quiere que seamos matrimonios, familias, tengamos hijos exitosos en una área, no, en todas las áreas. En todas las áreas crezcamos equilibradamente. Ese es el propósito de Dios. Y para eso necesitamos algo que se llama un lugar donde cada uno de nosotros, como esposos, como esposas, como hijos, lleguemos y sea un rincón en donde podamos descansar. Miren esta frase que hay aquí, mi hermano. Dice, debe haber un lugar al que puedan volver después de un día de actividades, un lugar donde haya amor, aceptación y comprensión. Mis hermanos, eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Hay muchas personas que lamentablemente, hijos que prefieren coger, hacer cualquier cosa, quedarse en la calle, pero no llegar a casa. Esposos que dicen, mejor como volver a casa, mejor estoy dando la vuelta, busco cualquier situación, pero no. Esposas que buscan, ¿no es cierto?, cualquier otra actividad, pero no regresar a casa. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo dentro de eso? ¿Será esa la voluntad de Dios? ¿Eso será el propósito de nuestro Dios para las familias, para los matrimonios, para los hijos? ¿Que eso sea? Creo que no. El anhelo de Dios es siempre darnos lo mejor. Hacernos, ¿cierto?, que nuestro hogar que sea un rinconcito ¿de dónde? Del cielo. Ese es el anhelo del Señor. Ese es a donde nosotros tenemos que mirar y proyectarnos. Señor, ¿cómo puedo yo ser un actor para que ese rinconcito del cielo sea mi hogar, sea mi matrimonio? ¿Sí? Que mi esposa anhele
cuando sale a la calle, volver nuevamente, ¿para qué? Para estar junto a mí. Que mis hijos anhelen, ¿no es cierto?, en su momento, ¿sí?, decir, voy a tratar de regresar pronto a la casa porque quiero estar con mis padres, porque quiero estar con mis hermanos, porque quiero vivir esa familiaridad. Que cada vez que se abra la palabra de Dios, no venga a nuestra mente, mi papá va a hablar de la palabra de Dios cuando él dice una cosa y hace otra. Mis queridos hermanos, el propósito de Dios es que, volvamos a repetir esto, debe haber un lugar al que puedan volver después de un día de actividades, un lugar donde haya amor, aceptación y comprensión. Al tratar esto, vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, cosas, y sobre todo a través de la palabra de Dios, va a llevarnos ¿a qué? A una experiencia. Miren, dice, al enfrentar las situaciones más desafiantes en el mundo lleno de inseguridad, ¿sí?, ¿no es cierto? Lo que decía hace un ratito, los esposos, las esposas, los hijos, necesitan saber que hay un lugar al cual pueden volver después de un día de actividades, un lugar donde hay amor, aceptación y comprensión. Este ratito, con esto que ustedes y yo memoricemos y lo pongamos en práctica, podemos retirarnos ya al almuerzo a la segunda planta, hermanos. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, si cada uno de nosotros somos actores, esposas, esposos e hijos, somos actores para que esto se vuelva una realidad, tengan la plena seguridad que vamos a experimentar lo que tanto anhelamos y tanto el Señor anhela, que sea un rinconcito del cielo nuestro hogar. Pero realmente es otra realidad. Hablo sobre todo, ¿no es cierto?, digamos así, primeramente de quien les habla, ¿sí? Cometo muchos errores y a veces le hago doler el corazón a mi esposa o les hago doler el corazón a mis hijos, ¿sí? Por eso estoy aquí. No porque a lo mejor sea un ejemplo perfecto, no. Soy deficiente en ese tipo de cosas y anhelo en el Señor, así como ustedes podamos, ¿no es cierto?, oír de su palabra, pedir el poder del Espíritu Santo y eso se vuelva práctica en el día a día. Miren cómo dice esta otra parte. ¿Cómo te va con los depósitos de la cuenta bancaria depositado en tu cónyuge? Dice, mire, nos da algunas perspectivas. ¿Eres amable? ¿Eres paciente? ¿Eres solidario? ¿Eres perdonador? ¿O eres cínico, impaciente, crítico, difícil y ofensivo? Nos da una pequeña perspectiva, una pequeña muestra, más o menos como los frutos del Espíritu y los frutos de la carne, dando una semblanza de esa manera. Una lista donde puedas considerar y hacerte un autoanálisis, Rubén. Esta semana sí que fuiste demasiadamente grosero. Utilizaste el poder, ¿sí? Utilizaste el poder para hacer que tus hijos obedezcan, pero lo hiciste solamente por fuerza, porque eres padre, pero no tienes autoridad. ¿Por qué? No tienes autoridad porque tú no estás practicando ese tipo de cosas. Lamentablemente son experiencias, mis hermanos. Son cosas que vivimos el día a día. ¿Sí? Mire otra parte, dice, ¿no es cierto? ¿Qué debemos hacer ante esa situación? Las parejas que estén dispuestas a encontrar lo bueno, ¿en dónde? En el cónyuge. Mis hermanos, el gran problema del ser humano es que es siempre ver lo negativo. Como esposo, muchas de las veces lo que estoy haciendo es fijarme, esto le falta a mi esposa. Esto quisiera que sea. A lo mejor ella de la misma manera, ¿sí? Cuando la receta divina es que, de que nosotros veamos las bondades que Dios ha puesto en la persona, en nuestro compañero o en nuestra compañera o en nuestros hijos. Mis hermanos, muchas de las veces cometemos grasos errores con ellos porque ponemos la vara demasiadamente alta.
Y ahí tengo que agachar la cabeza. Aquí está solamente Asener. Error craso, ellos ya terminaron sus carreras. Pero error craso, querer, ¿no es cierto?, que llegue a un estándar, ¿sí? A un estándar que a lo mejor fue forzado, fue una situación que les hizo doler, ¿sí? Y no fue agradable ese proceso educativo. Dentro de la parte espiritual, mis queridos hermanos, a veces nos sentimos falsamente orgullosos, pero sería ya desde el hecho mismo de la palabra orgulloso ya está mal. Mis queridos hermanos, de saber, toda mi familia está en la iglesia. Pero ¿será que ellos están realmente por su voluntad aquí en este lugar? ¿Será que están por miedo? ¿Será lo mejor por cumplir y no tener problemas en casa con nosotros? Luego, cuando hablemos un poquito de los niños, vamos a darnos cuenta, ellos que ya desde cuándo comienzan a querer vivir esa libertad que en Cristo Jesús, en Dios sí encontramos. Entonces, ¿no es cierto? La receta que hoy esta mañana nos recuerda es de que nosotros como esposos, como esposas, como padres, ¿no es cierto? Como hijos, en los padres debemos ver también, buscar, ¿no es cierto? Que lo bueno, algo debemos tener. Y eso sirva de plataforma, ¿para qué? Para que podamos, ¿no es cierto? Haya perdón, haya un tiempo de diálogo, un tiempo de conversación, un tiempo de edificación para un crecimiento como familia y podamos anhelar, como decíamos hace un momento, ¿no es cierto? Sí, que haya un lugar donde se pueda volver después de un día de actividades, un lugar donde hay amor. Se siente el amor, se sienta la aceptación, se sienta la comprensión. Sí, eso creo que es el anhelo de todos. Yo pienso que una de las cosas más lindas donde podemos nosotros ver, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Yo pienso que ese joven, cuánta alegría en su juventud de nuestro Señor Jesucristo aquí sobre esta tierra, cuánta alegría debe haber tenido, ¿sí? El anhelo de regresar a la casa de su mamá. Con su papá en su tiempo, ¿no es cierto? Con José, digamos así de esa manera, ¿sí? Que fungía como padre terrenal, ¿sí? Qué lindo fue en su momento en el término espiritual, ver cómo expresa, ¿no es cierto?, nuestro Señor Jesucristo, debo estar ocupado en los negocios de mi Padre. Qué lindo es poder ver que los hijos ya no sean movidos por los padres. Ve a la iglesia. No, sino ellos tengan la iniciativa de coger y decir, no, yo ya me estoy cambiando porque hoy me voy a la iglesia. Va a llegar un día, mis queridos hermanos, cuando ya nuestra influencia como padres, o el poder o la autoridad, ¿no es cierto?, como padres, ya no pese. Ahí se verá realmente cómo hemos nosotros influido, ¿no es cierto?, hemos testimoniado, hemos dado testimonio de eso, ellos sin tener que estar por fuerza yendo, ellos mismos cojan, ¿no es cierto?, y lleguen a la casa del Señor y se sientan felices, se sientan gozosos de compartir. Mira esta otra parte que dice, hablando de los cónyuges, descubre qué le gusta a tu cónyuge y hazlo. Descubre lo que le desagrada y deja de hacerlo. Eso es una de las prácticas que se hace ¿cuándo? En el noviazgo. Ahí estamos, somos una paz con pan de dulce, como saben decir, ¿no es cierto?, cuando estamos en ese tiempo. Pero pasamos ya a ser esposos y comenzamos a hacer lo que decíamos hace un ratito. Comenzamos a ver los defectos. Comenzamos a ver qué es lo que no tiene, qué atributos no tiene. En la parte física, en la parte emocional, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando el Señor nos pide y nos aconseja que nosotros podamos ver realmente los atributos que Dios ha bendecido a nuestra pareja y que podemos sacar provecho y ser de grande bendición.
De la misma manera con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestra esposa. Sí. Solo movidos por el Espíritu Santo podemos realmente dejar de hacer lo que le desagrada a mi esposa. De hacer lo que le agrada a mi esposo. Hacer lo que les agrada a mis hijos, lo que realmente les va a llevar a una experiencia de crecimiento. Sí. Ahí luego vamos a tocar un poquito la situación entre la disciplina, ¿no es cierto? La disciplina y también poder fomentar las buenas relaciones dentro de eso. Mis queridos hermanos, para ir terminando esta primera parte, ¿no es cierto? Tener entendido algo de que recordemos de que todos los seres humanos anhelan la paz, lo que hace un momentito se decía en escuela sabática, ¿sí? Qué lindo es que nuestro Señor Jesucristo en sus visitas a sus diferentes hogares, a los hogares a donde iba, Él llegaba con la palabra como Shalom. La paz sea sobre este hogar. Padre de familia, madre de familia, que esa sea una práctica, que cuando llegues realmente llegue la paz y no llegue el temor, llegue el terror, que todos comiencen a huir como si viesen al enemigo. ¿Sí? No, ya llega mi papá, corre. Ya llega mi mamá, corre. Veas que esté hecho todo esto. ¿Sí? Ese no es el propósito de Dios. Movidos por el Espíritu Santo, realmente siendo personas espirituales, llevemos, ¿no es cierto?, a esa experiencia de que de ser instrumentos de bendición. Vamos un poquito con los hijos. ¿Cómo podemos conseguir y que realmente ver que sean hijos exitosos? Eso se llama valores. Que haya valores, ¿sí?, morales y espirituales dentro de casa. ¿Y quiénes deberían ser los primeros en poner en práctica eso? Nosotros. Nosotros como esposos, nosotros como padres, debemos ser los primeritos que modelemos ese tipo de cosas dentro de casa. Podemos lamentablemente decir, hay veces dentro de la iglesia podemos tener mucho conocimiento. Hace un ratito conversaba con un hermano, ¿no es cierto? Me decía, quisiera tener más conocimiento. Decía, ñañito, ¿sí? Cada cosa que aprenda de la palabra de Dios, hágase una pregunta. ¿Cómo lo pongo en práctica esto en mi vida? Porque recordemos el modelo supremo que fue Cristo Jesús. Veamos cuánto habló de la palabra y cuánto modeló de la palabra. Los hechos hablaron más que las palabras. ¿Sí? Entonces los valores morales y espirituales deben ser modelados ¿por quiénes? Por los padres. Miren, una de las cosas a las que enfrentamos estos tiempos dice, criar hijos en la actualidad es más desafiante que nunca. Formar el carácter de un niño es aún más imperioso, ya que los niños enfrentan diariamente los valores que parecen oponerse a los valores de sus padres. Hoy los niños son bombardeados con mensajes mixtos a través de los diferentes medios de comunicación y uno de ellos principalmente el Internet, otros adultos y sus compañeros. Mis hermanos, si ustedes ahorita, ya prácticamente la televisión nacional ya quedó fuera de foco, ya casi es, digamos así, los canales nacionales es muy poco que se ve, más ahorita que predomina. Netflix, ¿qué más? Ya, mire la situación, todo eso. Y cuando usted va a una película de esas, ¿qué es lo primerito que pone? Dice, esto tiene contenido ¿qué? Violento, sexual, de un lenguaje agresivo, sí. ¿Y qué es lo que nos encanta? Esas mismas tengo que ver.
Y a veces somos, ya está moviendo mi esposa la cabeza, ya ve. Por eso justamente, porque tengo que recordarme, mis queridos hermanos, tengo que recordarme de qué, hay cosas que debo poner en práctica en mi casa. Debo reiterar eso. ¿Por qué? Porque hay muchas personas alrededor, comenzando con quienes quiero morar en las mansiones celestiales, que es mi familia, si puedan ver que eso es práctico. Después, nosotros vemos ese tipo de cosas que a nuestros hijos, ¿qué les decimos? Eso no puedes ver, eso es malo, eso es... ¿Qué estás viendo en el internet? ¿Qué estás viendo en el celular? Cuando ahorita la niñera principal, ¿quién es? De nuestros hijos, ¿qué es? ¿No quieres que te molesten? ¿Qué hace? Ten. El primer regalo que le hacemos a nuestros hijos ahora, ¿qué es? Teléfono celular. ¿Y cuál? Si hay la economía, el de mejor tecnología. Pensando que le estamos haciendo favor. Si ellos no tienen los valores morales y espirituales modelados por sus padres, lamentablemente ellos harán lo que muchos de los adultos hacemos, ver lo que no nos conviene. Y lamentablemente eso va modelando y eso va edificando ¿qué? Violencia, ¿sí? Eso, violencia no solamente que a lo mejor lo que era antes le caiga un puñete al compañero, sino ahora la violencia que es clásica, ¿qué es? El famoso bullying. ¿Y quiénes son los actores? ¿Y cómo cuando vamos a una situación de esa, que a una reunión que nos llamen? Ha sido mi hijo. Ni diré que soy cristiano. Avancemos un poquito más. Ya vamos terminando, mis hermanos. Dice aquí, alguien dijo cierta vez, tu hijo probablemente no haga lo que tú digas, sino lo que te ven que haces. ¿Sí? Eso es modelaje. Eso es realmente, y después nosotros nos preguntamos, pero si yo hice bien, pero si yo estaba, me ve leer la Biblia, ¿sí? Pero no nos damos cuenta, lamentablemente, que estamos haciendo a la par ese mismo tipo de cosas que no deberíamos estar haciendo. Lamentablemente es una realidad, ¿sí? Nuestra práctica en el diario vivir, lamentablemente está dando muestras de ¿qué? De que tenemos un idioma verbal y otro testimonial. Lamentablemente, mis queridos hermanos. Y ahí no se vuelve un rinconcito del cielo. No se vuelve una situación en donde realmente la persona, el esposo, la esposa, el hijo quiera volver a su hogar, porque es un lugar donde haya paz, donde haya amor, donde haya comprensión. No, ¿por qué? Porque ese tipo de cosas nos vuelve violentos. Sean grandes o pequeños, mis hermanos, nadie nos salvamos. ¿Sí? Nadie nos salvamos. Dios mismo va operando ciertos cambios en nuestra vida. Yo recuerdo y le digo, y vengo a hablar acá de las cosas y agradecer a Dios lo que ha ido haciendo. Mi esposa odiaba el fútbol. Así. Y ¿sabe por qué odiaba el fútbol? Porque yo iba al estadio y volvía ¿qué? Cuando ganaba era una Pascua. Belleza. Llegaba hasta con pollo para comer. Pero cuando perdía, ¿qué pasaba? Mejor desaparezcanse porque llegaban
un vendaval. ¿Sí? Y eso no solamente en las personas, a veces en la situación comercial, nos va bien un negocio, estamos al pelo, fracasamos en algo. ¿Quiénes pagan los platos rotos? Los hijos. Entonces son cosas que lamentablemente, mis queridos hermanos, son cosas que debemos irlos tomando en cuenta. ¿Para qué? Y recordarlas, ¿para qué? Para pedirle poder al Señor y poner en práctica los consejos de vida. Ahora va, olvídense de todo esto, mis hermanos. Acuérdense solamente de la conclusión. Mis ñañitos, ¿saben qué es un Bugatti? Un carro. Los grandes entendidos dicen que es una máquina para conducir. No, Bugatti dice que no quiere ser comparado con un carro, que no le digan carro, que es una máquina para conducir. 1500 caballos de fuerza, sí. Eso significa que es de 0 a 200 kilómetros ¿cuánto? En 10 segundos. Sí. Imagínense eso. Ahora yo les pregunto, ¿cuánto más o menos piensan ustedes que cuesta un carrito de esos? O un Lamborghini, que es para el símil del Bugatti. ¿Cuánto, Javiercito? 3 millones. 3 millones, el más básico. Sí, porque uno de los futbolistas, el que tiene, vale más o menos alrededor de 16 millones de dólares. ¿Sí? Ahora, llevemos eso a poder entender dentro del contexto espiritual. Para Dios, ¿cuánto vales tú? ¿Ya? ¿Cuánto vale tu esposo? ¿Cuánto vale tu esposa? ¿Cuánto valen tus hijos? ¿Podrá convertirse o compararse de alguna manera con un Bugatti o con un Lamborghini, de esos carros de esos que cuestan tanto dinero? Mi hermano, mi hermana, sí. ¿Saben por qué? Porque somos hijos, somos creación del Dios todo, somos a su imagen, dice el Señor. ¿Sí? ¿Saben qué tipo de combustible utiliza sus carros? Un carro, la súper especial, digamos de esa manera, para que llegue a algo conocido. ¿Sí? Algunos que tienen algún carrito, ¿no es cierto? Para que rinda mejor le ponemos de la gasolina especial, la súper. Pero estos carros necesitan de la súper especial que cuesta una pequeña cantidad de dinero tanquear. ¿Saben cuánto cuesta un cambio de ruedas de ese carro? Las 4 rueditas cuestan $42,000. Realmente me dediqué a investigar un poquito porque quería ver la situación de esta. Ahora, para que podamos entender un poquito el mensaje. ¿Qué tipo de combustible le ponían al Lamborghini, al Bugatti? ¿Sí? Combustible súper especial. Ahora nosotros, con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser, ¿sí? Dentro de casa, ¿qué tipo de combustible estamos poniendo en nuestra esposa, en nuestros hijos, en nuestro esposo? ¿Alcanzará siquiera a la eco? Si es que, lamentablemente, mis hermanos, ¿y sabe quién nos da ejemplo? ¿Quién nos dice qué debemos hacer y cómo deberíamos proceder? Sí, que deberíamos estar haciendo lo mismo que esta gente que tiene dinero hace con esos vehículos, poniendo de lo mejor. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué? ¿Que ha dado a quién? Su Hijo unigénito. ¿No es lo mejor que tenía Dios para darnos? Sí.
Mis hermanos, el propósito de este mensaje es que por favor comencemos a buscar, comencemos a poner en práctica las cosas que mejor tengamos. Dale lo mejor para nuestro esposo, dale lo mejor para nuestra esposa, para nuestros hijos. Y no solamente en la medida de la capacidad económica, sino hay cosas más valiosas que eso. Los hijos que esperan todos los días recibir algo tan sencillo pero tan significativo que es que un abrazo, un decir te amo. ¿Qué espera un esposo, una esposa? Escuchar de su pareja que recibir un abrazo y decirle, mira, mi vida, te amo. Eso es combustible espiritual de alto octanaje, mis queridos hermanos. Y nuestro Señor Jesucristo dio la primera pauta. Nos mostró al dar lo mejor. Nosotros también nos invita, cada uno de nosotros, a que podamos dar. Bueno, dice, todavía no tengo hijos, pero tú eres parte del pueblo de Dios y Dios espera que a tu prójimo, a quien está a tu alrededor, a tu entorno más cercano, puedas darle lo mejor. El combustible del cielo se llama amor. Como dice en Primera de Juan, el que no ha conocido a Dios, ¿ya? A ver, mi hermana Rosita, yo para también repetir, yo también lo que usted dice, yo le voy a repetir. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Qué más? Porque Dios es amor. Muchísimas gracias, hermana. Mire, ¿ve? Mis hermanos, la fuente del mejor combustible es nuestro Dios. Es el dueño, es el generador, es el origen, es la fuente. ¿Sí? Ahora, no podemos dar lo que no tenemos. Mis hermanos, usted no puede dar lo que no tiene. Usted necesita todos los días ir a la fuente del amor. Y una vez que recibe, ahora sí, está lleno, puede dar. ¿Por qué cree que nuestro Señor Jesucristo tenía la capacidad de abrazar al leproso, de perdonar a esa mujer adúltera, de sanar a un ciego? ¿Por qué? ¿A dónde iba cada mañana? A tanquearse con su padre. Allá iba. Allá iba. ¿A qué? A ser lleno del Espíritu Santo. Esa es la recomendación que nos quiere esta mañana hacer el Señor. Por favor. Queremos un hogar lindo, un rinconcito del cielo, donde sea un remanso de paz, que nuestros hijitos, nuestra esposa, nuestro esposo esté deseando a qué hora se termina ya la hora de la jornada de trabajo para regresar a mi casa, sacarme la ropa del trabajo, ponerme ropa cómoda, ponerme zapatillas y ahora sí, compartir un café, compartir o a lo mejor la cena, compartir una conversación, un diálogo con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. Pero ya digo, lamentablemente, a lo mejor estemos experimentando de que eso no sea una realidad en nuestras vidas. Hay esperanza, mis hermanos. Esperanza, ¿por qué? Porque en Él somos cada día hechos nuevos. Hay una nueva oportunidad. Sí, hoy podemos. Mis hijos, los hijitos que Dios nos prestó, 35, 34, 28. Sinceramente les digo, quisiese que ellos puedan perdonarme lo que hice mal antes. Que mi esposa pueda perdonarme lo que hice mal antes. Y puedan tener una oportunidad, ¿no es cierto? Me den una oportunidad de ¿qué? De mostrar lo que Dios está haciendo en mi vida. ¿Por qué? Porque cada mañana voy a la fuente de ese amor y ahí
puedo, ¿no es cierto?, compartir. Algún rato, vuelta, conversaremos un poquito lo que esperamos aquí como hermanos, lo que tenemos que compartir y dar. Lindo es compartir conocimiento, mis queridos hermanos. Pero saben, hay muchas de las veces personas que solamente el hecho que puedan recibir un abrazo, puedan decirle, mi hermano, te queremos mucho, es algo que llena el tanque emocional y les hace sentir que son parte de esta familia. Sí. Esta semana estamos en casa compartiendo con 2 señoritas. Ellas son del Puyo. Y el punto de contacto fue alguien que es muy querido para nosotros, el pastor que ministró la iglesia hace un tiempo, el pastor Vinicio Núñez. Qué lindo es saber, hermanos. Consanguinidad con María José y con Denise Bravo, ninguna. Nos conocemos hace 2 días. Pero qué lindo es saber que ellos puedan saber que acá tienen una familia cristiana, que tienen una familia que en Cristo Jesús nos pone de ese amor para compartir. ¿A dónde tenemos que ir? A la fuente. ¿Qué hacer? Como lo hicieron los discípulos, mis hermanos. ¿Quién multiplicó los panes? Cristo Jesús. ¿Qué pidió a los discípulos? Coja. Pero den. Mis hermanos, el primer lugar donde nosotros debemos estar compartiendo el pan de vida, el agua de vida, que no vamos a volver a tener hambre ni sed, mis hermanos, es donde nuestros hogares. Y ahí va a ser un rinconcito del cielo. Ahí está nuestra tarea, mis queridos hermanos. Ahí está. Ahí está la tarea del hermano Rubén. Dios va a poner en la mente, en el corazón de los hijos, de la esposa, poner en el olvido, ¿no es cierto?, las cosas que se hizo mal antes. Y puedan ver que ahora en el Señor hay cosas nuevas para compartir. Y así cada uno de ustedes también, en cada uno de vuestros hogares, mis queridos hermanos. Sí. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ir a dónde? A la fuente todos los días. Ejemplo, ¿quién nos dio? Cristo Jesús. Todas las mañanas, muy temprano, iba ¿a qué? A la presencia del Padre. Ahí recibía ese amor, esa llenura del Espíritu Santo y podía salir al diario vivir como salimos cada uno de nosotros, ¿sí? Pudo librar esas batallas que tenemos cada uno de nosotros, porque dice que no hay otro sumo sacerdote que no nos pueda entender, ¿sí?, las luchas que pasamos. Pasamos situaciones, a lo mejor nosotros sí, él también pasó. Y la fórmula a través de la cual fue vencedor fue a través de esa comunión íntima con su Padre. Mis hermanos, la motivación es que en nuestros hogares realmente sea un lugar, un rinconcito, el rinconcito que sea, hermanos. Sí, algunos hasta tienden por espacio, tienden a ser un lugarcito de oración, de clamor, de un encuentro con el Señor, hasta un baño, hermanos. Va a ser el lugar en donde tengan ese encuentro personal con el Señor, donde reciben ese combustible celestial y una vez tanqueados, van y salen para hacer la obra de Dios, que es que dar del amor, comenzando desde las personas que estamos más cercanos, esposos, esposas e hijos. Y también, lógicamente, en el Señor, a las personas que nos rodean, a lo mejor en nuestros trabajos, en nuestro entorno social.
Dios los bendiga, mis queridos hermanos, y que comenzando desde quien le habla, ponga en práctica esto, porque se convertirá en una bendición. Y ahí realmente serán o seremos familias de éxito. ¿Para dónde? Para el cielo.